Hola, gracias por acompañarnos en una sesión más. En esta oportunidad platicaremos de interruptores en guardas de seguridad. Como bien sabemos, la gran mayoría de máquinas tienen puertas y en estas puertas se instalan dispositivos que nos ayudan a saber cuál es el estatus de esa puerta. Esa puerta puede estar abierta, cerrada pero quizá no bloqueada, o cerrada y bloqueada. Y entonces daremos la pauta para que la máquina pueda o no funcionar y que tu máquina sea segura. El estándar del cual platicaremos hoy es la ISO 14119 y es muy importante. ¿Por qué? Porque en la industria tenemos diferentes tipos de interruptores. Los hay desde interruptores muy pequeños, interruptores tal vez con carcasa plástica, interruptores ya con una carcasa metálica o interruptores con tecnologías ya muy avanzadas, muy robustos, codificación alta. La pregunta es, ¿cuál es el interruptor ideal para mi máquina? ¿Cómo lo debo montar? ¿Qué tipo de bloqueo debe de tener? ¿Cómo debe funcionar? Todo esto, el estándar ISO 14119 lo esclarece para ti. Esperamos que el material sea de tu agrado. Si te gusta todo lo que subimos y estás interesado en temas de seguridad, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y estaremos encantados de apoyarte. Entonces vamos a hablar de interruptores de seguridad el día de hoy. Un tema que se puede tal vez generalizar o que en ocasiones no se le da una gran importancia. Es como de, sí, tiene interruptor en la puerta, es seguro, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles son los factores que deberíamos de revisar o qué deberíamos de revisar cuando ya sea que nos entreguen una máquina con interruptores o que nosotros vayamos a construir una máquina? De eso vamos a platicar. A grandes rasgos, bueno, mi nombre es Timothy Castillejos, tengo el gusto de ser el instructor del día de hoy. Represento a Ochsner en México, para lo cual pues, somos una empresa de origen alemán que tenemos presencia pues, en todo el mundo y que en México ya llevamos más de 9 años trabajando, apoyando y generando proyectos en función de reducir la seguridad con nuestros socios. Gamas de productos, igual y ya por ahí ya nos conocen, pues tenemos una gama muy amplia de interruptores. De hecho, interruptores podríamos decir que es en lo que somos expertos. Sin embargo, tenemos cortinas, controladores, relés, PLCs, paros de emergencia, entre otros tipos de dispositivos de seguridad. Más bien lo que buscamos siempre es que ustedes se acerquen con nosotros con su aplicación y entonces nosotros podemos ayudarles a recomendar producto, a veces ni siquiera producto, a veces las mitigaciones de seguridad se pueden hacer sin necesidad de comprar algún equipo en especial, ¿no? Cambiando un poquito el diseño, agregando una guarda, ciertas distancias seguras, etcétera. Y pues bueno, un poco de lo que platicaba, lo que hemos es tratar de brindarles buena tecnología de seguridad, buenos equipos de seguridad, darles todo el soporte técnico que requieran para sus proyectos y pues lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Compartir capacitación, compartir información, que ustedes tomen decisiones informadas, que creo que es lo más importante para ustedes, y pues que se vayan capacitando, es lo que vamos buscando, hacer un equipo con ustedes, una alianza. La agenda del día, un poquito lo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy es conocer qué tipo de interruptores hay, porque hay muchos tipos, entonces hay que entender más o menos cuáles hay, cuál es el ideal para mi aplicación. Yo les recomendaría que trabajen en hacer estándares. Si ustedes tienen un cierto tipo de máquinas, normalmente con 2, 3 modelos o 2, 3 tipos van a cubrir todas sus necesidades. Entonces, trabajar haciendo estándares creo que puede ayudar mucho. ¿Cómo debería montarlo? Eso es un tema muy importante. Ya hiciste tu análisis de riesgo, ya viste que necesita un interlock, ya seleccionaste el correcto, pero lo montan mal, ¿no? Tu proveedor, tu compañero, quien lo instala mal. Yo les puedo decir, un interruptor mal instalado es un interruptor que se va a bypassear, ¿ok? Casi que se los puedo asegurar. Consideraciones especiales, qué cosas podemos ver o prevenir para que realmente el operador trabaje de manera adecuada con el interruptor de la máquina. Y por último, y lo más importante, y al final todo va a recaer en esto, cómo evito el bypasseo de mis interruptores. En todo lo que son equipos de seguridad, hay mucho este tema de, bueno, pero se puede bypassear, ¿no? O sea, pongo unas cortinas, bueno, pero se pueden bypassear. Pongo un paro de emergencia, bueno, pues se puede bypassear. Un mando bimanual, se puede bypassear. Aquí el tema, y lo vamos a ver adelante, es como por qué lo bypassearías, ¿no? Y yo sé que muchos pueden por ahí reírse y decir, si tú supieras, ¿no?
pero realmente hay muchas razones y normalmente suelen ser las mismas lo que llevan a un usuario a bypassear un interruptor, ¿no? O un equipo de seguridad. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es cómo le hago para que mi gente no bypassee mis interruptores, o al menos reduzcamos al máximo el riesgo de que esto suceda. ¿Okay? Como siempre lo hemos hecho, a lo largo, esta sesión busca tener más o menos un tiempo de unos 25-30 minutos. Hay muchas cosas que vamos a ver de manera general, porque si nos vamos a la profundidad de cada una de ellas, pues olvídense, esto se nos va a 8 horas, pero cualquier cosa que yo vea de manera general, si ustedes quieren ir al detalle, pueden dejar su pregunta en el chat. Al final de la sesión vamos a leer todas las preguntas que tengan, ya sea de interruptores o de otros equipos de seguridad. Cualquier duda que tengan nos podemos quedar a platicarla. Y durante la sesión, si alguien quiere abrir su micrófono y externar alguna duda o alguna aplicación, encantado también de revisarlo, ¿vale? Bueno, muy importante que sepan, a veces cuando estamos haciendo un proyecto de seguridad, y más ahorita en México, se hace mucho la pregunta, oye, pero ¿eso en qué estándar está, no? ¿O en qué norma está? Perdón. ¿En qué estándar está, no? ¿Bajo qué norma me lo estás diciendo? Bueno, es importante que ustedes conozcan que en el tema de estándares normalmente se clasifican en 3 niveles, los tipo A, los tipos B y los tipos C. El tipo A para el tema de seguridad en máquinas siempre es la ISO 12100, que es el estándar que me habla de análisis de riesgo, es la partida de todo. Hacemos un análisis de riesgo y a partir de ahí, ahora sí voy a ver si voy a instalar interruptores, cortinas, escáneres o lo que sea. Luego vienen los tipo B. En los tipos B tenemos tipo B1 y tenemos tipo B2. B1 son de aspectos de seguridad, ¿ok? En B1 puede estar el estándar de ruido, puede estar el estándar de temperatura. No sé qué hay aquí en la oficina, perdón. Perdón. Pueden haber diferentes estándares de estas situaciones, ¿no? De aspectos particulares de una máquina. Y los estándares tipo B2 son los estándares específicos de equipo de seguridad. Ahora sí, vamos a hablar de, oye, tengo un paro de emergencia, ¿a qué distancia lo instalo? Oye, tengo un mando bimanual, ¿qué separación debe haber entre los actuadores? Y ahí es donde entra la 14119, que va a hablar de cuáles son las consideraciones de los interruptores de seguridad. Ya los tipos C son máquinas específicas. Por ejemplo, el estándar específico de celdas robóticas o el estándar específico de prensas. Entonces, para que lo sepan, algunos de los estándares tipo B2 que ustedes pueden tener o que les pueden servir mucho son los que ven ahorita en pantalla. Cada equipo de seguridad tiene su propio estándar y pues ellos son los que nos van a decir cuál es la cortina correcta, cuál es la distancia correcta de instalación, cuál es el color adecuado de mi guarda, etc. Entonces, entrando en materia, si nuestro proyecto vamos a utilizar interruptores, como ya habíamos platicado, hay una gran variedad de interruptores en la industria, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí en mi cámara, ese tipo de interruptores que son sensores pequeños que lo que van a hacer es que cuando cierras la puerta, se juntan a interruptor y actuador y van a mandar una señal de que la máquina está abierta o está cerrada. Es un sistema muy, muy sencillo. Así como hay eso, puedes tener algún interruptor que es un poco más grande y que ya va a tener tal vez un bloqueo o sin bloqueo de tu puerta, e inclusive puedes llegar a tener interruptores que ya presentan un actuador codificado, ¿okay? Que tiene tal vez un tag de radiofrecuencia y que ya es muy difícil bypassarlo. Entonces, ¿cómo saber cuál es el interruptor que mi máquina requiere? La 14119 me brinda estos lineamientos y los vamos a ver el día de hoy en este diagrama de flujo. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿mi interruptor necesita bloqueo o no? ¿Qué quiere decir? Pensemos en un microondas y una lavadora. El microondas tú lo echas a andar y cuando llegas, está funcionando y abres la puerta, tú la abres. Lo único que pasa es que para el proceso, pero tú puedes abrir la puerta. En cambio, una lavadora está lavando o está centrifugando y la quieres abrir y no puedes.
¿Por qué? Porque tiene un bloqueo de puerta. Tienes que esperar a que pare el ciclo, a que pare la tina y entonces lo puedes abrir. La pregunta sería, ¿tu máquina requiere bloqueo o simplemente con detección de puerta abierta o cerrada es suficiente? Luego, si no requiere bloqueo, tenemos que elegir el tipo y codificación. ¿Qué quiere decir? Hay interruptores, por ejemplo, como un limit switch, en el cual tú tienes un limit switch, abres la puerta mueve el actuador del limit switch e indica que la máquina, que la puerta abrió. Pero ese limit switch tú lo puedes actuar con tu mano. O sea, pudieras llegar con tu mano, mover el limit switch y listo, la máquina va a creer que la puerta está cerrada. Entonces, ¿qué nivel de codificación necesita tu máquina? Montaje y sujeción, yo les preguntaría, oye, tú llegas, compras un interruptor de seguridad, ¿no? Y lo pegas con un chicle, ¿no? O nos vamos a algo más normal, lo pones con un tornillito normal, tipo cruz o plano. ¿Eso es seguro o no es seguro? ¿Está bien o no está bien? Depende de muchos factores que vamos a ver el día de hoy. Medidas contra manipulación, oye, en mi planta, en mi máquina, por más que hablo con el usuario, por más que los amenazamos y tenemos políticas tolerancia cero, bypassean los interruptores. ¿Qué medidas puedo tomar para que no me los bypasseen? El estándar nos ayuda con ello. Y en caso de que tenga bloqueo, hay aspectos particulares del bloqueo que tenemos que considerar. Por ejemplo, el tipo de bloqueo. Aquí vendría una pregunta. Ustedes piensen que tienes una máquina que está funcionando y de pronto se le va la luz al interruptor de seguridad. Es un interruptor con bloqueo. Y de pronto se corta el cable del interruptor y se le va la luz. Esa puerta de esa máquina debería poder abrirse o debería quedar bloqueada. A eso se refiere el tipo de bloqueo. Determinar la fuerza. Hay interruptores que tienen actuadores muy delgaditos, de lámina muy delgadita, y a veces se los ponemos para detener una puerta pesada de acero muy grande. ¿Será esto lo adecuado? ¿Cómo puedo saber yo cuál es la fuerza necesaria de mi interruptor? Y por último, seleccionar desbloqueos auxiliares o adicionales. ¿A qué se refiere? Imagínate que tengo una celda robótica, abro la puerta, me meto, y cuando estoy adentro alguien cierra la puerta y la bloquea. Yo quedo encerrado. No tengo ninguna forma de salir. No necesitaría yo algún dispositivo para poder salir de ahí si quedé atrapado. Entonces, esos son desbloqueos auxiliares y el estándar, la 14119, nos va precisamente a decir cuándo necesitamos cada uno de ellos y nos va a dar las opciones, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a desglosar cada uno de estos temas y cualquier duda que tengan, encantados de compartirla. La primera pregunta sería, ¿mi máquina la necesito con bloqueo o sin bloqueo? ¿Qué va a pasar? Sin bloqueo suelen ser equipos que se ven de esta forma, equipos pequeños, equipos sensores de presencia, y ahorita vamos a ver su funcionamiento. Con bloqueo suelen ser equipos más grandes que tienen bobina, parte de sus contactos, que generan un bloqueo. ¿Cuál es aquí el punto? La inercia. No tanto la inercia, sino los peligros residuales, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Imagínate que tienes una máquina, volvemos al caso del microondas y la lavadora, ¿no? Tienes un microondas. Si cuando está en proceso, está calentando, tú llegas y abres el microondas, pues realmente ya no hay peligro, ¿ok? Abres, se desactiva el microondas y no pasa nada, no hay un mayor peligro, o el fabricante del microondas así lo consideró. Entonces te permite abrir la puerta en el momento que tú quieras. Simplemente apaga el proceso cuando la abres. Hay muchos procesos en la industria que son así. Tú puedes llegar a abrir la puerta, se va a detener el proceso y no pasa nada, ¿ok? Pero imaginémonos que tenemos una máquina en la cual yo llego, abro la puerta y la sierra tal vez de la máquina va a seguir girando 2 segundos. ¿Es seguro que yo deje que cualquier persona llegue y abra la puerta y meta la mano? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque me voy a lastimar. ¿Okay? Todavía van a haber peligros residuales que me puedan lastimar. Y estos peligros no siempre son movimiento. Tal vez es una máquina que cuando yo abro la puerta para, pero sigue muy caliente. O yo abro la puerta para, pero tiene gases tóxicos, ¿ok? Entonces, si hay peligros residuales cuando mandas a desactivar esa máquina, ¿ok? Debemos de tener bloqueo. Y el bloqueo de la máquina va a durar hasta que ya no haya peligros y que la persona pueda entrar, ¿ok? Una vez que entendimos, ok, aquí es nada más un poquito la representación.
como hablábamos, en el tipo de estos sensores, aquí en mi cámara, de estos sensores de presencia, cuando la puerta está cerrada, la máquina puede funcionar, ¿no? Porque la guarda está cerrada. Cuando la guarda está abierta, la máquina pues va a parar. En el caso de los dispositivos con bloqueo, aquí hay un punto intermedio. Tú puedes tener una puerta cerrada y bloqueada, en ese punto la máquina va a funcionar. Si la puerta está cerrada, pero ya no está bloqueada, ¿okay? Ya el desbloqueo se activó o se desactivó el bloqueo, esa máquina debe parar, no puede arrancar, ¿okay? Hasta que esté bloqueada. Y evidentemente si la puerta está abierta, pues también la máquina debe estar parada. ¿Okay? Bueno, una vez que ya determinamos que mi máquina requiere, pensemos primero, bloqueo. Si tu máquina requiere un bloqueo, vamos a pasar ahora a pensar en el tipo de bloqueo que requiere. Y para ello tenemos tres opciones: el bloqueo mecánico, el bloqueo eléctrico y el bloqueo biestable. Son los más comunes que se llegan a utilizar, ¿ok? Uno de los temas aquí importantes, ahorita vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Uno de los temas importantes es que, ¿qué creen? Físicamente los tres equipos, en este caso interruptores, se ven iguales. Y esto en cualquier marca. ¿Okay? Físicamente tú no vas a poder saber si el que tienes es mecánico, eléctrico, biestable. Lo vas a saber ya sea por la nomenclatura del equipo, tú vas, ves el equipo, su número de parte y buscas en la ficha técnica, o por su comportamiento, te puedes dar cuenta de cuál están poniendo. Primero, bloqueo mecánico. ¿A qué se refieren? Un bloqueo mecánico es aquel en el que si no hay luz, tú tienes un interruptor, tienes un actuador, metes el actuador en el interruptor y si no tiene luz va a hacer clic y se va a bloquear. Mecánicamente va a quedar bloqueado. ¿Por qué? Porque tiene el interruptor y el interruptor tiene un resorte que va a empujar, digamos, el plunger, ¿ok? O el gancho a que bloquee, a que salga y bloquee el actuador. Entonces, cuando tú metes el actuador, por acción de resorte, va a hacer un clic y lo va a bloquear mecánicamente. Si tú quieres abrir esa puerta, lo que tú tendrías que hacer sería aplicar voltaje, y al aplicar voltaje lo que va a pasar es que el voltaje va a llevar para atrás este plunger. Este pistoncito lo va a llevar para atrás el voltaje, la bobina, y entonces se va a liberar el bloqueo, pero como vemos, el resorte se está retrayendo, ¿no? En cuanto yo quite el voltaje, ¿qué va a pasar? Pues que este resorte va a empujar el plunger hacia afuera de nuevo. Entonces, yo tengo una puerta abierta, cierro la puerta, si no hay energía en la bobina, se va a bloquear por acción de resorte, va a hacer clic. Yo quiero abrir la puerta, mando voltaje sostenido, entonces el plunger se libera, puedo abrir la puerta y listo. ¿Okay? Así funciona el bloqueo mecánico. Mando voltaje para desbloquear la puerta y poderla abrir. ¿Cómo funciona el bloqueo eléctrico? El bloqueo eléctrico es al revés. El bloqueo eléctrico lo que hace es que si yo no tengo voltaje en el equipo, el pistón está retraído y no bloquea. Tú metes el actuador, tú cierras la puerta y no va a bloquear si no hay luz en el equipo. Si yo quiero bloquear el equipo, tengo que aplicar voltaje y sostenerlo. ¿Para qué? Para que mi voltaje empuje el plunger hacia afuera y bloquee la puerta, bloquee el actuador. Aquí, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Yo cierro la puerta y no se bloquea. Aquí mando voltaje para que se bloquee la puerta, pero tengo que mantener el voltaje. En el momento en el que yo quite el voltaje, este resorte va a empujar el plunger para atrás. ¿Okay? Entonces, en el bloqueo eléctrico tú mandas voltaje para bloquear y lo tienes que mantener. ¿Qué quiere decir? Que pues, la máquina va a estar trabajando todo el tiempo que esté la puerta cerrada y bloqueada, pues consumiendo un voltaje, ¿no? Mandando voltaje al interlock. Hasta aquí, la pregunta tal vez podría ser, oye, pues ¿por qué dos tipos, no? O sea, ¿por qué cuándo me convendría usar uno y cuándo me convendría usar el otro? Bueno, por temas de seguridad yo les podría decir casi siempre el recomendable es el bloqueo mecánico, este de acá, en el cual si no hay voltaje la puerta se queda bloqueada. Cierras la puerta, se bloquea y mandas voltaje para abrir. ¿Por qué? Por la pregunta que hacíamos inicialmente.
¿Qué pasa si una máquina está funcionando, el operador está ahí y de pronto, ¡pum!, se le va la luz al interlock? La máquina en teoría va a parar. ¿Qué creen que pudiera ser la primer acción insegura que hiciera un operador? Está trabajando, la máquina de pronto paró. ¿Y cuál sería una reacción pues muy común, tal vez una reacción insegura que el operador podría hacer? Pues ir a abrir la puerta a ver qué pasó. Si tú tuvieras un bloqueo eléctrico, se va la luz en el interruptor, la puerta se abre, ¿no? O sea, el bloqueo se libera. El operador puede llegar a abrir la puerta y no sabemos cómo quedó la máquina a su interior. No sabemos si hay una manguera rota, no sabemos si hay gases, no sabemos si hay movimiento, si hay temperatura, y el operador ya se está exponiendo. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de seguridad, esto no lo podemos permitir. Entonces, el bloqueo mecánico es el que suele convenir más. Ahora, el bloqueo mecánico a veces no le gusta, por ejemplo, a las personas que tienen interacciones constantes en máquina o mantenimiento o etcétera. ¿Por qué? Porque normalmente el tema principal que argumentan de este equipo, de esta tecnología es, oye, si yo hago un mantenimiento y yo entro, apago la máquina y todo, y yo entro y estoy adentro trabajando y alguien cierra la puerta, como no hay energía, se va a bloquear. Y entonces, ¿cómo salgo? Ese suele ser el tema que a veces no gusta del equipo mecánico, que hay formas de evitar esto, ¿ok? Adelante lo vamos a ver. Pero desde el punto de vista de seguridad suele ser el más seguro. Si queremos usar que es el eléctrico, ¿qué es lo que va a pasar? Quien lo instale, quien lo seleccione, tendría que asegurar que aunque se vaya la luz en el equipo, la distancia del interruptor al peligro es la suficiente como para que el operador, si se fuera la luz y abriera la puerta, él va a poder llegar al peligro y no se va a lastimar. Esto no suele ser algo recomendable y quien hace el diseño de la máquina y selecciona esto, pues sería el responsable de asegurar que la persona va a tener el tiempo suficiente para no lastimarse, y considero que no es pues lo más apto para quien hace un diseño, ¿no? Sin duda alguna el bloqueo mecánico les puede ayudar muchísimo más. Ahora hay un tema o hay una tecnología que les puede ayudar mucho. Esta tecnología, hasta donde yo sé, es patente de Ochsner, no sé si por ahí alguien más ya lo tenga, pero es una tecnología que se conoce como biestable. Y esto se suele utilizar mucho, por ejemplo, en las válvulas. ¿Qué es lo que va a pasar? Es un interruptor que le vamos a dar un pulso de voltaje y va a bloquear y va a mantener su posición. Y luego le damos otro pulso de voltaje y ahora va a desbloquear. Entonces, la tecnología biestable, si se ponen a pensar, va a tener lo bueno tanto del mecánico como del eléctrico. Esto es, si tú bloqueas la puerta, la máquina está funcionando y se va la luz, pues la puerta se va a quedar bloqueada porque mantiene su posición. Si tú desbloqueas la puerta para entrar y alguien te cierra, no se va a bloquear la puerta. ¿Por qué? Porque mantiene su posición abierta. Entonces, la tecnología biestable, que es uno de los tipos de bloqueo, suele ser pues la mejor en cuanto a que tiene las dos bondades, vamos a llamarlo así. Y ahora sí, un tema importante, se le suele conocer al bloqueo mecánico y biestable como protección de personas. ¿Qué quiere decir? Pues lo que decíamos, ¿no? De que si se va la luz, por ejemplo, la persona va a estar protegida porque no va a poder abrir la puerta, el operador. Ya mantenimiento tendrá sus formas de abrir esa puerta para poder intervenirla. Y el bloqueo eléctrico se suele usar o se suele conocer más como protección de procesos. Vamos a proteger el proceso, pero ante una falla, la persona pudiera quedar expuesta. Bueno, ya que elegimos el tipo de bloqueo, vamos a pensar que estoy haciendo mi máquina o estoy validando la máquina que mi fabricante me entregó y yo ya vi, ok, yo quiero bloqueo mecánico. Entonces reviso en ficha técnica o apago el interlock y veo si el actuador queda bloqueado o no. Si queda bloqueado es mecánico y eso me sirve, es seguro. Si no queda bloqueado es eléctrico y entonces tendremos que revisar si la distancia es la adecuada, si no hay peligros residuales, etc. Una vez que ya quedé con eso, ahora vamos a ver la fuerza de bloqueo. Yo les preguntaría a los que instalan interruptores con bloqueo,
Normalmente el bloqueo es lo más importante en un interruptor. Entonces, cuando alguien piensa en un interruptor con bloqueo, el primer dato que debería decir, por ejemplo, cuando nos piden una cotización es, oye, necesito un bloqueo de 10.000 newtons de fuerza. Eso debería ser lo primero. ¿Por qué? Porque si tu bloqueo no es lo suficientemente fuerte, pues no va a bloquear, o sea, se va a abrir esa puerta, se va a romper el equipo, se va a dañar el actuador. Entonces, la fuerza de bloqueo es un tema muy importante. La 14119 nos da estos y un poco más de ejemplos de cuáles son las fuerzas de una persona, dependiendo de cómo sea el agarre de la puerta y cómo esté la persona, cómo esta persona vaya a abrir la puerta en su trabajo normal. Si se dan cuenta, la fuerza requerida mínima es 1820 newtons, 1690, etcétera, ¿no? Muy importante, el estándar nos pide que siempre consideremos el 30% más de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si mi aplicación requiere 3000 newtons, yo necesito tomar un interlock que cubra al menos 30% más de 3000 newtons. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la industria hay una gran variedad de interruptores y hay una gran diferencia de fuerzas de bloqueo entre ellos. Puedes tener un interruptor de 600 newtons, 800 newtons, 1000 newtons, puedes tener un interruptor de 5, 7, 8 1000 newtons, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tu interruptor vaya a tener la fuerza necesaria para mantener bloqueada esa puerta y que no vaya a empezar a darte problemas mecánicos que generen que al rato bypasseen tu dispositivo. Muy importante, estas fuerzas que están acá se les conoce como estáticas, es la fuerza, digamos, de la persona al agarrar la manija de la puerta y abrirlo. Habría que considerar, por ejemplo, al cerrar todo el brazo de palanca, toda la acción de brazo de palanca que la puerta genera, y esto es nada más hablando de la persona. Digamos que considerar también si la máquina puede, o uno de los riesgos es que salgan piezas como proyectil o que la máquina golpee la guarda, etcétera, pues tendríamos que revisar cuál es la fuerza que la máquina o esa pieza puede generar en la guarda para entonces utilizar un interlock que tenga la fuerza suficiente. Una vez que ya vimos que el equipo tenga la fuerza necesaria, vamos a ver desbloqueos adicionales y aquí era donde platicábamos. Uno de ellos, por ejemplo, son los desbloqueos auxiliares. Todo interruptor que ustedes usen, yo les recomiendo siempre que tenga este tipo de desbloqueos. Imagínate que tienes el interruptor mecánico, el bloqueo mecánico, está funcionando, la máquina pierde la luz. Miren, este interruptor no está conectado, no tiene luz. El actuador está bloqueado, ¿ok? Porque es mecánico, se queda bloqueado. ¿Qué va a pasar? Bueno, el operador no va a poder entrar, llama a mantenimiento, llega a mantenimiento, esta pastilla que está aquí la va a girar y al girar esta pastilla mecánicamente se va a liberar el bloqueo y vamos a poder abrir la puerta. Entonces, esta va a ser la forma en la cual protegemos al operador de que no puede entrar de manera inmediata, pero mantenimiento sin ningún problema va a poder llegar, quitar ese desbloqueo, pegar un tornillo especial para que mantenimiento lo pueda quitar. Ya tomó más tiempo, ya llega una persona con una capacitación, desbloquea, abre y entra a revisar la máquina. Desbloqueos antipánico, lo que platicábamos. Oye, me meto a la celda, estoy trabajando, alguien llega, cierra y me bloquea, no hay problema. Presiono mi desbloqueo antipánico y mecánicamente se libera el pivote para que yo pueda salir. No tenemos ningún inconveniente. Y desbloqueos de emergencia. ¿Estos para qué sirven? Imaginemos que tenemos una máquina con un interruptor con bloqueo, pero es una máquina altamente inflamable, en el cual en mi análisis de riesgo yo me doy cuenta que si un día esa máquina empezara a prender fuego, yo no puedo depender de desbloquear el equipo desde el tablero de control o llegar con un desarmador para quitar y armar mi desbloqueo auxiliar. Entonces, solo en esos casos yo puedo poner este tipo de aditamentos para llegar, jalar esa cuerda o girar este mecanismo y entrar inmediatamente a la máquina. Obviamente la máquina parará, pero entrar inmediatamente a mitigar ese problema, ¿no? Ese incendio o lo que esté pasando. Entonces,
Ya una vez que vimos las consideraciones propias de los equipos con bloqueo, el resto de características serían iguales tanto para equipos con bloqueo como sin bloqueo. Uno de ellos es elegir el tipo y codificación. Igual, en la industria ustedes van a ver, por ejemplo, que hay muchos tipos de interruptores. Un limit switch es un interruptor y hay limit switches de seguridad, como el que ven en pantalla. ¿Qué va a pasar? Este se le conoce como tipo 1 y este va a ser un equipo pues que tiene una activación mecánica y que no tiene un actuador codificado. ¿Qué quiere decir? Que bien lo puede abrir la puerta como lo puede abrir mi mano. Cualquier cosa lo puede actuar. Los equipos tipo 2 son los interruptores que hay más en la industria, que ya tienen un actuador, ¿ok? Pero es un actuador de metal con una forma. Ya es una codificación, ya es un actuador con una forma a la que tiene que entrar. Pero si yo agarro cualquier otro actuador de esa marca o de este equipo, va a funcionar. Inclusive si yo hago ese actuador en un acrílico, lo meto y va a funcionar. Ya es mejor que el tipo 1, pero pues todavía la codificación es muy baja. Es muy fácil, digamos, bypassarlo. Los tipo 3 ya son como sensores capacitivos o inductivos, ya no se activan por un tema mecánico, sino es una presencia, una lectura, pero su codificación sigue siendo baja. Si tú pones un inductivo a sensar una puerta, pues de pronto le pones cualquier otro metal y listo, ¿no? Y los tipo 4, pues ya son los interruptores como este tipo de equipos, que ya son equipos muy importantes, que tengan radiofrecuencia, que tengan RFID, es el tema de certificaciones que nos pueden ayudar. Son equipos tipo 4 y son equipos que el actuador tiene un tag, un chip, que se casa con el interruptor y solamente con ese interruptor va a funcionar. Entonces, yo cierro la puerta, se casa el actuador con el interruptor. Si yo abro la puerta y traigo cualquier otra cosa, así sea otro actuador, no va a jalar la máquina. ¿Okay? Ya es mucho más complicado bypassarlo. Conocer los tipos, entender los tipos va a ser importante por algo que vamos a ver adelante. Ya que vimos la parte del tipo de codificación que necesitamos, adelante va a quedar un poquito más claro esto. Vamos a ver los temas de montaje. Aquí el estándar nos dice, al menos que el interruptor así te lo especifique, los interruptores de seguridad no son tope mecánico. ¿Qué quiere decir? Tenemos este interruptor que está en pantalla, ¿no? Es un equipo muy bueno, que es de termoplástico reforzado con una cabeza plástica y tenemos un actuador que aquí lo pueden ver, ¿okay? Que es un actuador que entra en el equipo y detecta que la máquina está cerrada. La pregunta sería, pensemos que tenemos una puerta de acero que pese 30 kilos, que sea muy grande, que la puerta se desajusta seguido por temas mecánicos y tengo este actuador. ¿Ustedes creen que este actuador y este interruptor plástico tienen la fuerza para estar recibiendo el somatón de una puerta que se cierra de acero de 30 kilos, de 1,5 metros de largo, corrediza, desajustada? Pues muy probablemente no, este equipo no es tope mecánico, ¿ok? Al menos que hagas tus cálculos y consideres que los 1,000 newtons, 1,300 newtons que te da son suficientes, ¿no? Entonces, el equipo no va a ser el tope mecánico, lo que el estándar nos pide y nos recomienda es ponle a la puerta un tope mecánico y que el equipo sea un dispositivo de control, que cuando tú cierres la puerta la somates mecánicamente tope en algo y entonces esto sea un tema de control. Amén que tengas un equipo, por ejemplo, como este de acá, que nosotros lo conocemos como el interruptor CET, que es un equipo que ya, o sea, tiene una robustez muy, muy superior. Es un equipo que sin ningún problema puedes poner como un tope mecánico porque va a tener 6,500 newtons de fuerza. Esto traducido a kilos, estamos hablando de casi 700 kilos de fuerza, ¿no? Entonces, este sí es un equipo que puede ser un tope mecánico, es muy robusto, pero en su ficha técnica lo especifica. Entonces, si estás utilizando interruptores sencillos, vamos a llamarle así, y lo pones como tope mecánico, muy probablemente se va a dañar muy seguido y al tercer viernes que tu equipo se daña, adivinen qué va a pasar, lo van a bypassar. Sujeción segura, ahí vamos a ver lo que es el tema de cómo debería ir montado. El estándar no me obliga a que vaya con tornillos de seguridad,
Lo que me pide es que el interruptor se instale de forma que no se pueda retirar con elementos simples, ¿ok? ¿Qué quiere decir un elemento simple? Cualquier cosa que la persona traiga para realizar sus tareas del día a día o para sus cosas, actividades del día a día comunes. Por ejemplo, si tú pones el interruptor con un tornillo plano, que la persona puede llegar y con las llaves de su casa quitarlos, o con una moneda, ¿no? O con una regla metálica, pues eso no es seguro. Inclusive, si el operador para realizar su tarea, por ejemplo, utiliza una llave hexagonal, una llave Allen, entonces tu interruptor no puede ir montado con tornillos Allen de ese tamaño, porque entonces con su herramienta de trabajo lo puede quitar. Normalmente la salida más fácil es tornillos de seguridad. Y en temas de tornillos de seguridad hay una gran variedad. Nosotros manejamos igual opciones de ello. Si necesitan nos pueden por ahí escribir. Pero hay una gran variedad. Inclusive podrías llegar hasta a remachar o a soldar tus equipos de seguridad. Al final el estándar lo que te pide es que lo pongas de una forma que el operador no lo va a poder quitar de manera sencilla. Y otro de los temas es refuerzos mecánicos. ¿A qué se refiere? Oye, es que todas mis máquinas tienen este interruptor y sí, la verdad se me daña bien seguido porque la puerta es muy pesada y porque está desajustada. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, pues le puedes colocar un cerrojo mecánico como el que ves en la pantalla. ¿Qué va a hacer este cerrojo metálico? Tú tienes el equipo con el actuador, pones el cerrojo y es como una manija de puerta. Cuando tú llegas y si la puerta está cerrada, si tú llegas y forzas esta puerta, quien está recibiendo toda la fuerza es el cerrojo, ya no este actuador delgadito. Si tú somatas esa puerta, quien recibe toda la fuerza es el cerrojo, ya no este actuador delgadito. ¿Okay? Entonces, inclusive el cerrojo sirve como guía para que el actuador entre directito y derechito al interruptor. Entonces, a eso, normativamente hablando, se le llama una exclusión de fallos mecánicos. Y esta va a ser una forma en la cual podemos proteger a un interruptor que no tenga una gran robustez de las situaciones mecánicas que puedan pasar en la máquina. ¿Okay? Entonces, siempre pónganle mucha atención a la robustez del equipo que están utilizando. A veces, pues, lo barato puede salir muy caro. Otros temas va a ser, ahora sí, ya ver las medidas contra manipulación. Y pues bueno, no queremos darles ideas, pero seguramente han visto este tipo de situaciones en su planta. Hay paseos, diferentes tipos de situaciones que se hacen, pero normalmente todas estas situaciones vienen precedidas de malas selecciones de equipos o de aplicaciones o de situaciones. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos poner o hacer para evitar o desmotivar el bypasseo? Una es guardas físicas. ¿Qué quiere decir? El interruptor, en vez de estar expuesto al alcance del operador, vaya encerrado en una guarda. ¿Okay? Muchos fabricantes de máquina encierran el interlock y únicamente dejan libre el acceso del cabezal al actuador para que no sea fácil desmontarlo y engañarlo. Fuera del alcance, pues fuera del alcance del operador para evitar esta manipulación. Ahí, por ejemplo, tenemos una máquina y en la parte más alta de la máquina, inclusive cubierta con una guarda, está el dispositivo de seguridad. Algunos otros temas son medidas por software. ¿Qué quiere decir? Una de ellas es modos de operación. Nosotros lo solemos hacer con tags de radiofrecuencia. Y aquí es muy importante. Muchas veces llega el fabricante de máquinas o la persona de seguridad y dice, la máquina tiene puertas y la máquina no se mueve de ninguna manera si una puerta está abierta. ¿Okay? Y mantenimiento tiene que hacer candadeo loto si quiere intervenirla. Eso es lo mejor que puede haber. Pero todos sabemos que hay modos de operación en los que mantenimiento necesita mover la máquina puerta abierta. ¿Sí? A veces se le conoce como bypass. Oye, hasta le dicen al fabricante de máquinas, oye, ponme un botón para bypassear las seguridades, ¿no? Para que él pueda hacer su mantenimiento. Bueno, este tipo de modos de operación sí son permitidos, pero hay que hacerlos de forma segura. ¿Cómo aseguramos que solo el de mantenimiento tenga acceso a ese modo, no cualquier persona? ¿Cómo reducimos el riesgo? Bajando la velocidad del movimiento, reduciendo la cantidad de ejes de movimiento, emitiendo alarmas sonoras para advertir de esta situación, utilizando pulsadores de validación, etcétera. ¿Okay? Entonces empezamos.
si yo a mantenimiento le doy un modo seguro de que abra la puerta y haga sus tareas y mueva la máquina, pero de forma segura, la pregunta sería, ¿ustedes creen que mantenimiento o quien sea va a bypassear la máquina? Pues tal vez uno que otro inadaptado sí, pero muchos ya no. Esto se trata de mitigar el riesgo. Si 100 personas estaban tentadas a bypassear esa máquina, pues quizás 50 ya no. ¿Ok? Entonces, para estos 50 que todavía están de necios, ¿qué podemos hacer? Medidas vía software, por ejemplo. Y que en tu programa del PLC o de lo que estés utilizando, cada que tú vayas a arrancar la máquina, quizá pongas un contador o pongas algo que revise que la puerta evidentemente se haya abierto y cerrado. Imagínate que cada ciclo de máquina tú tienes que abrir, cerrar la puerta y arrancar. Abrir, cerrar la puerta y arrancar. Puedes tú pensar en hacer esto, ¿no? Oye, quito el actuador de la máquina, lo pongo acá y listo, ya no tengo que abrir y cerrar la puerta. Ah, bueno, pues por control, por programación, si yo no detecto apertura y cierre, no arranco. Entonces, ya no suena tan interesante que cada ciclo la persona tenga que estar quitando y poniendo. Para eso, pues dejo la puerta, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés monitoreando por control que la puerta haya abierto y cerrado, va de esos 50 necios que seguían, pues probablemente 20, 30 van a decir, no, qué flojera, ya déjalo. Y quizá van a haber 20 inadaptados todavía, ¿no? Para estos 20 inadaptados, puedes tomar otro tipo de medidas. Aguas con este tema que vamos a hablar ahorita. Si tienen alguna aplicación de este caso, contáctense con nosotros para que les ayudemos, porque los estándares 12100, 14119, etcétera, nos permiten tener máquinas de arranque automático. ¿Qué quiere decir? En vez de que yo tenga que abrir y cerrar, bueno, no abrir y cerrar, pero abrir y cerrar y presionar un botón para bloquear la máquina y otro para rearmar, el puro cerrar la puerta arranque mi ciclo, ¿ok? Pero sí hay muchas consideraciones que se deben de tener en cuenta. Entre ellas, ¿cuál va a ser, digamos, el costo-beneficio? ¿Cuánto te vas a ahorrar de tiempo? ¿Qué tanto eso impacta en tu producción? Para ver si vale la pena. Y si vale la pena, hay algunas medidas que debes de tomar. ¿Okay? Si tienen este caso, búsquenos si les podemos ayudar. Y por último ya, el estándar nos da, ¿se acuerdan que habíamos hablado de tipos de interruptores? El estándar nos dice, tú tienes que revisar en tu aplicación si hay una motivación de bypasseo. Esto es, vas a hablar con los usuarios y vas a preguntar, oye, ¿en qué te ayuda a bypassear la máquina? ¿Estás produciendo más? ¿Te cansa menos? ¿Es un tema de ergonomía? ¿Cuál es la situación? ¿No hay stock? ¿Qué es la situación que te está llevando a bypassear? Esa es la pregunta clave. Cada que nos hablan y nos dicen, oye, es que bypassean mis interruptores, es, oye, ¿por qué los bypassean? Porque nadie, dicen por ahí la gente, que nadie se levanta en las mañanas y dice, oh, ¿qué bypassearé hoy? ¿No? Siempre hay una motivación. Entonces hay que ver cuál está siendo esa motivación. Si resolvemos esa motivación, muy probablemente el problema casi se va a eliminar. ¿Qué ganaría si ese interruptor no estuviera? Y vamos a analizar todos los modos de operación. Y ahora sí, ¿se acuerdan de los 4 tipos de interruptores que teníamos, ¿no? El tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El estándar nos da esta tablita y nos dice, ok, dependiendo del tipo que vayas a poner, son las medidas anti-bypasseo que tienes que tener. Por ejemplo, el tipo 1, como el tipo 1 es el más bypassable, vamos a llamarlo así, ¿ok? Pues en primera, pues me dice, oye, agrega otro dispositivo, o sea, que no una puerta esté monitoreada solo por un limit switch. Esto se ve como muy poco. Si vas a tener un limit, ponle algo más, ¿ok? Pero ya si de plano solo vas a dejar un limit, debes de poner alguna de estas que están con la X, ¿ok? Mínimo una de estas tienes que poner. O sea, mínimo ponlo fuera del alcance del operador, mínimo ponle una guarda, ocúltalo, monitorea su apertura y cierre, etcétera, ¿ok? Si tienes un tipo 1, por ejemplo, de tipo bisagra, que son bisagras que traen contactos al abrir la puerta o al cerrar conmutan, pues a fuerza tienes que montar ambos de manera fija. Tornillos de seguridad, soldado, lo que sea. Si tienes un tipo 2, esto. ¿Okay? Entonces, esta tablita ahora sí, ya para los que reciben máquinas, yo les diría, oye, vas a recibir una máquina, tiene interruptores, perfecto, vas, revisas qué interruptor tiene.
checas su bloqueo, si es que lo tiene, checas qué tipo es tipo 1, 2, 3, 4, y por ejemplo, si es un tipo 2, bueno, pues entonces te va a decir, bueno, no le pusiste un equipo adicional, mínimo debes de tener algunas de las X, mandatoriamente el actuador debe ser colocado con tornillos, digamos, de seguridad, y el interruptor de preferencia también. M es mandatorio, R es recomendado, y X quiere decir alguna de estas debes de tener. Entonces ya con eso tú puedes revisar si el equipo que te están instalando está montado de una forma adecuada para evitar que te lo vayan a hacer. Okay. Pues bueno, esperamos que la información que hoy compartimos haya sido de utilidad. Un tema muy importante, bueno, por ahí tenemos nuestro contacto. El primero es el contacto de la empresa, info@ochsner, el número celular que les podemos atender, la página de Ochsner México, en el cual tenemos webinars, tenemos muchos recursos de estándares de seguridad. Se pueden meter y descargar varias guías que hemos estado haciendo para ustedes. Mi correo personal, si alguien por ahí gusta revisar algo puntual, alguna duda, algún proyecto, lo que necesiten, con todo gusto me pueden contactar. Y tenemos estas 4 redes en las cuales, como les comentaba, ahorita mi compañera también pondrá ahí el link de las redes. Tenemos LinkedIn, Facebook, YouTube y ya vamos en TikTok también. Y lo que estamos tratando de hacer es compartir con ustedes información para que ustedes sepan qué es lo que necesita su máquina, qué es lo que les va a servir, cuál va a ser la mejor opción, que inviertan pues ahorrando dinero también, que esto es muy importante para los proyectos, y pues que puedan estar enterados de los eventos, webinars y todo lo que tenemos. Entonces, pues cualquier duda que tengan, siéntanse libres por ahí, ya sea de escribirlas en el chat, o si gusta alguien abrir su micrófono y externar alguna pregunta, ya sea interruptores, cortinas, aplicaciones que tengan de lo que necesiten, aquí están. Muchísimas gracias. Ok. Pueden, en la parte del chat hay 2 partes, no sé si les sale. Hay una que dice para todos o everyone y otra que dice directo. Si las gustan poner en la parte de para todos, está genial. En la parte de directo tengo una. Me preguntan puntualmente si los dispositivos de seguridad se pueden colocar en serie. Bueno, ese es un tema importante. Dependiendo del tipo de interruptor que estés utilizando, va a ser si se puede conectar en serie y cuánto se puede conectar en serie, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos dispositivos de seguridad de radiofrecuencia o ya de una gama alta como este tipo de equipos, por ejemplo se puede conectar, no sé, 24 equipos en serie. La ficha técnica te va a decir cuántos y no va a caer la seguridad. Tú puedes conectar hasta 24 en serie y tu seguridad va a ser la más alta. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tomar que es un equipo, digamos, de gama alta, utilizo algo como que es un equipo meramente electromecánico, que es muy bueno, ¿ok? Pero trabaja por medio de contactos y es electromecánico? Ahí hay una situación que se llama foul masking o enmascaramiento de fallas, y dependiendo de cuántas puertas quieras poner en serie y cada cuánto vayas a abrir y cerrar las puertas, es el máximo nivel de seguridad que puedes alcanzar. Aquí en esto hay algo que se llama performance level, quiere decir cuál es el nivel de seguridad que te da el equipo, y tendríamos ahí que apoyarte en revisar cuántas puertas son, cada cuánto se van a abrir, y entonces poderte decir si esto te sirve o si requieres algo codificado. Pero con todo gusto, Carlos, nos puedes por ahí escribir y encantados de ayudarte, de asesorarte, y pues que pongas en tu máquina igual costo-beneficio, pues lo que más te convenga, pero que proteja a tu cliente, ¿no? A que tu máquina sea segura. Gracias.